La UPR vuelve a estar en el centro de atención en el país. Esta semana, la Universidad de Puerto Rico, la presidenta, anunció que le estaba retirando la confianza a 5 rectores. 5 de los 11 rectores. Río Piedras, Mayagüez, Ponce, Bayamón, Aguadilla. 5 rectores como parte de una reorganización. Esto ha provocado que los estudiantes de Ponce, Mayagüez y Río Piedras estén anunciando un paro de 72 horas. ¿Cuál es la génesis de todo esto? ¿De dónde sale? Desde mi perspectiva, ¿qué es lo que debe ocurrir en la Universidad de Puerto Rico en este momento crítico? Vamos a hablar de eso aquí hoy en Detrás del Titular, que estás viendo gracias a Fuse, Internet sin preocupaciones, y gracias a los amigos de Northbridge University. Northbridge University. Oye, sabemos que entre la familia, el trabajo y tus responsabilidades diarias, el tiempo a veces no es suficiente, pero hay algo que sí, que sí tienes y tienes muchos deseos, es el deseo de progresar y tener más oportunidades. En Northbridge University, Estudios Online, somos el puente que conecta tus sueños con una preparación profesional flexible, un puente que se adapta a tu ritmo, a tu horario, a tus responsabilidades, a la familia. Así que cruza ahora el puente hacia tu futuro profesional. Oriéntate hoy en online.northbridge.edu. Repito, online.northbridge.edu. Northbridge University, antes era NUC. Oye, y estuve revisando algunas ofertas que están corriendo ahora mismo en Adriel Toyota y hay 2 que me llaman la atención. Uno, la Tacoma 2025, es una de las pickups favoritas de Puerto Rico. Está en oferta, se van rápido, así que aprovecha. La otra es el Corolla Cross 2026 híbrido con bono de 1,500 y el rendimiento de gasolina que es bien necesario en estos momentos. Así que aprovecha estas ofertas, llama al 787-305-3344, visítanos en Río Grande, Dorado y Barranquita. Y también, oye, recuerda, si eres amante al café puertorriqueño, tienes que probar Café Dos Caminos. Café Dos Caminos. Búscalo en cafedoscaminos.com, de agricultores de Juana Díaz y de Villalba. Si pones el código Lenin en la oferta, te da un 10% de descuento. cafedoscaminos.com. Toma buen café puertorriqueño. La UPR, paro de 72 horas. ¿Por qué? Porque la presidenta Sayira Jordán anunció esta semana que le estaba retirando la confianza a 5 rectores. 3 de ellos renunciaron rápido, 2 de ellos están atrincherados en sus puestos, Río Piedras y Mayagüez. Hoy la Junta de Gobierno los destituye. La Junta de Gobierno es el organismo rector de la universidad. Puede votar a la presidenta si quiere, pero también tiene el poder sobre los rectores. Así que hoy, a petición de la presidenta, Sayira Jordán destituye a estos 2 rectores que no quisieron renunciar ante un pedido de renuncia de la presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Parte de la génesis de todo esto. Hace 3 semanas, aquí en Detrás del Titular y en los demás espacios donde participo, en Magic, en Primer Round, en Telemundo, en Primera Pregunta, yo planteaba que fui a Río Piedras hace 3 semanas, el 28 de febrero, eh, acompañando a mi hija a una premiación regional de la Feria Científica. Y allí habían estudiantes de sexto, quinto, sexto, séptimo grado, de todas las escuelas, ¿verdad? De la zona. Y uno presume que ahí están las mejores mentes, las potenciales mejores mentes del país en el área de la ciencia, para empezar. Y nos mandaron a parquearnos allí en un parque multipisos por la Facultad de Naturales. Y había que caminar hasta el teatro. Y en el camino, yo vi una universidad de Puerto Rico, un recinto de Río Piedras, que es el principal campus, que daba pena, o sea, asqueante, ¿verdad? Parecía una zona abandonada. Parecía un estorbo público. Era un estorbo público, alguna zona. Yo soy de Río Piedras, yo estudié allá en la UPI. Y yo puse las fotos y provoqué un poco la discusión en mi foro y llamé a la presidenta de la Universidad de Puerto Rico para entrevistarla y yo le dije a la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, presidenta, eh, mi hija, que en 6 años va a estar en cuarto año, yo no le recomiendo que vaya a la UPI. Con ese escenario, ¿verdad? Porque más allá de lo académico, ser estudiante universitario también conlleva una vida social y una vida universitaria. Con ese escenario, yo no le digo que vaya a la UPI, a mi alma mater. Y ella respondió en aquel momento, ¿verdad? Receptiva a mi crítica
Y esta semana, el martes, cuando yo hablé con ella, pues resulta que lo que yo le dije, pues incidió en su decisión. Vamos a ver lo que ella me dijo el martes pasado. Hace 3 semanas nosotros promovíamos desde aquí, desde este foro, la discusión sobre las deterioradas condiciones del campus de Río Piedra. Y fue a raíz de una visita personal mía y nos alarmamos con la situación y llamamos a la presidenta y le preguntábamos y se levantó toda una discusión. 3 semanas después, la presidenta de la Universidad de Puerto Rico anunció más temprano que le está retirando la confianza a la rectora de Río Piedras, Angie Varela, y a otros 4 rectores, los de Bayamón, Ponce, Aguadilla, Mayagüez. Está con nosotros aquí en vivo para explicar por primera vez esta decisión, Sayida Jordán. Presidenta, ¿por qué usted decide retirarle la confianza a estos 5 rectores? Buenas tardes, Lenín. Mencionaste precisamente una de las inspiraciones para tomar las decisiones que tomé hoy. Hace unas cuantas semanas tú decías que tras tus observaciones en el recinto de Río Piedras no dejarías o no le pedirías a tu hija nunca que fuera a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Sí. Eso es una preocupación muy profunda para la persona que es la líder de la institución, de este sistema universitario. Exacto. Y eso no hay otro remedio que tomarlo en serio, evaluarlo y determinar, tomar decisiones y tomar acciones. Y eso precisamente fue lo que sucedió. Como resultado tenemos la reestructuración de algunos rectores dentro de además de Río Piedras, esas situaciones similares son de Mayagüez, Bayamón, Aguadilla y Ponce. La situación es que las posiciones como rector o rectora son posiciones de confianza y son posiciones de libre remoción. Por tanto, yo tengo que tomar determinaciones con respecto al alineamiento que hay en mi equipo de trabajo, la visión que tenemos a futuro, la necesidad que tiene la institución de agilidad y con base en eso tomar las determinaciones. Definitivamente que, de nuevo, yo entré en julio. Me tomé el tiempo de evaluar y determinar quiénes eran los que yo podía considerar personas viables como miembros de mi equipo y hoy pues tomé la determinación de solicitarle. De hecho, me senté con cada uno de ellos a conversarlo. Entiendo que ya 3 de los 5 presentaron sus cartas de renuncia. Eso es correcto, eso es a lo que hay 2 que desisten, que no quieren renunciar. Sí, Río Piedras, ¿y quién más? Y de hecho esa sensibilidad la debería haber porque de nuevo son posiciones de confianza. Ellos deben entender que están trabajando bajo la confianza de esta presidenta. ¿De Río Piedras y cuál más? Mayagüez. Mayagüez. El próximo jueves se reúne la Junta de Gobierno de la universidad, que es el organismo rector. Si ellos no renuncian de aquí al jueves, ¿usted le va a pedir a la Junta de Gobierno que los destituya? Ya se lo solicité. ¿Ya se lo solicitó? Sí. Ciertamente no me quiero adjudicar las destituciones de los rectores, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? Porque no era esa mi intención. Pero ciertamente la Universidad de Puerto Rico necesita un jamaquión. Y no podemos estar en esta inestabilidad eterna administrativa en la Universidad de Puerto Rico. La presidencia de la universidad, la ocupe quien la ocupe, tiene que tener un cuerpo de rectores de confianza. Porque si tiene un plan. Sayida Jordán es la presidenta. It is what it is. Bien o mal, es la presidenta. Aquí se cometió un gran error de que la misma Fortaleza, la gobernadora Jennifer González, por primera vez en su momento, dijo que ella había recomendado a la presidenta, ¿verdad? Y un poco ahí se transgredió esa separación que debe existir entre el elemento gubernamental, central, político y la Universidad de Puerto Rico, aunque para mí eso es una línea ficticia. ¿Por qué? Porque la Junta de Gobierno de la UPR, que es el organismo rector, pues es su composición, con excepción de los representantes claustrales y los representantes del estudiantado, los demás son nombrados por la Fortaleza, ¿verdad? Dice la ley. Se nombra por la Fortaleza y los confirma el Senado. Así que en su mayoría son personas que responden a unas políticas públicas del momento. Y Sayida Jordán es la presidenta y evidentemente no ha tenido una respuesta positiva en su plan de trabajo de los rectores. Yo no sé si el deterioro del campus de Río Piedras se debe a que la rectora no está haciendo su trabajo, no hizo su trabajo, o que la presidenta no le daba los fondos y que a su vez la Junta de Control Fiscal no le daba los fondos. Pero, y yo conozco a Angie Varela, ¿verdad? Digo, no hablo con ella hace tiempo,
pero Angie Varela era la secretaria de la familia en los 90 bajo la administración de Pedro Rosselló y fue muy buena secretaria. Tanto así que Pedro Rosselló la votó en medio de un issue donde ella tenía la razón, ¿verdad? Y no le hizo caso al gobernador y la votó públicamente de la manera más cruel. Hoy sale igual de la UPI, no por incapacidad, yo creo que es un asunto de confianza. Y yo creo y yo comprendo en ese aspecto a la presidenta que tiene que tener un grupo de personas de confianza para ejecutar un plan de trabajo. Si es bueno o malo el plan de trabajo, no lo sabemos. Lo que yo sí sé es que la Universidad de Puerto Rico necesita estabilidad, necesita caminar. Está en una situación crítica de poca matrícula por varias razones, siendo las principales baja poblacional, pero también porque ha dejado de ser atractiva para esos estudiantes que salen de cuarto año. Ante la oferta atractiva de las universidades privadas, como la Inter, Northbridge, Sagrado, la Católica, etcétera. Y en ese aspecto, pues la UPR ha dejado de ser pertinente en muchos aspectos sociales y tiene que volver a ser pertinente. Y tiene que adaptarse a los tiempos de manera práctica, de manera real. Y sí, hay que dejar a un lado un poco el romanticismo con el que miramos a la Universidad de Puerto Rico. Porque si bien es cierto que a todos nos emociona ver la torre y a todos nos emociona escuchar el reloj sonar, ¿verdad? En la torre de la UPR Río Piedra, también es cierto que detrás de esa torre hay toda una infraestructura, hay toda una estructura administrativa, una estructura claustral y unos estudiantes que no están adaptados a los tiempos que se requieren en esta coyuntura histórica. Y en ese aspecto voy a hablar de los estudiantes, porque me preocupa mucho, porque yo estuve en ese lado y no sé, me cuesta asimilar el discurso en este momento de los estudiantes. Estás viendo detrás el titular, gracias a los amigos de Northbridge University. Oye, oriéntate hoy, estudia online. Yo sé que tienes muchos compromisos, el trabajo, la familia, los nenes, todo. Pero sabes que en Northbridge University nos adaptamos a tu realidad y puedes cumplir esas metas profesionales, cruzar ese puente al éxito con estudios online. Te recomiendo que busques esa orientación en online.northbridge.edu. Online.northbridge.edu, Northbridge University, lo que era antes NUC. Oye, y hay ofertas en Adriel Toyota. Hay una oferta de la semana. Está en liquidación la Tacoma 2025 de Adriel Toyota con APR desde 3.98 en unidades seleccionadas. La Tacoma sigue siendo una de las pickups favoritas, así que te recomiendo que la busques ya. Para conocer de estas ofertas, llama al 787-305-3344 o visítanos en Río Grande, Dorado y Barranquita. Y también, si eres amante del café, tienes que probar Café Dos Caminos. cafedoscaminos.com. Búscalo. Los estudiantes. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico. Yo estudié en los recintos de Ponce, cuando no era un recinto, era un colegio regional, y estudié en Río Piedra. Y estudié en la Facultad de Ciencias Sociales, el departamento más fogoso en estos temas de activismo social, de reclamos, de señalamiento. Y conozco de primera mano el ambiente allí. Obviamente hay unos cambios generacionales y unos cambios de mentalidad. A mí, retrotrayéndome a la época mía estudiantil, que no hace tanto, a mí me cuesta escuchar al liderato estudiantil de la UPR defendiendo a la rectora por aquello de pedir la renuncia de la presidenta. ¿Por qué? Porque usualmente desde el liderato estudiantil uno no apoya, ¿verdad? O no legitima como bueno, absolutamente bueno, una administración, ¿verdad? Uno los observa, la fiscaliza, pero a quien pone o a quien uno sí opina sobre a quién deben poner, pero defender a una rectora y decretar un paro para que se mantenga una rectora por encima de la presidencia, no sé, a mí me cuesta asimilar ese tipo de discurso. Usualmente el liderato estudiantil tradicional, histórico,
defiende los intereses de la universidad, dice lo que opina y proclama lo que desde su punto de vista tiene que hacerse la universidad, defiende la autonomía universitaria, defiende un mejoramiento de la universidad, pero no defiendes, no pides que se quede un rector. No sé, a mí ese discurso, ¿verdad? Obviamente es un cambio generacional obvio, pero tampoco estamos ante un liderato estudiantil fuerte como lo era en otra época. Y más aún, ¿verdad? Hoy día los paros de 24, 48, 72 horas en la universidad han perdido, son prácticamente inconsecuentes en la medida en que el mundo cambió, sobre todo después de la pandemia. Después de la pandemia ya se ha instaurado como algo regular, normal, ¿verdad? El trabajo remoto o estudiar de manera remota. Por lo tanto, muchos profesores lo que hacen es, si hay un paro, pues conéctense online y vamos a dar clase. Y ya está. Y ya se acabó el issue. Así que no hay que estar físicamente allí para coger clases. Y ojo con eso, es un peligro. El fomentar, el llamar a acciones que fomenten a largo plazo que se debilite lo que es la vida universitaria en el campus, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el liderato estudiantil debe evaluar, auscultar, buscar, ¿verdad? Yo no tengo las soluciones. Otros mecanismos y otras estrategias de lucha, porque ciertamente cerrar un portón es inconsecuente. Cerrar un portón, primero, lo que hace es ahuyentar nuevos estudiantes, potenciales nuevos estudiantes, provocar más el deterioro de la universidad, afectar las futuras acreditaciones de la universidad y por último, a nivel de semestre y del calendario académico es inconsecuente. No impactan, no provocan un disloque ¿verdad? En el día a día de la universidad. Porque los paros y las huelgas lo que buscan es, y esto mucha gente no lo entiende, pero pararon el expreso, pararon esto, no sé. Miren, pues sí, pues las huelgas y los paros, ese es el objetivo, provocar un disloque social, un disloque en un sector. ¿Para qué? Para provocar un resultado. Para eso es, ¿verdad? Dislocar. Pero en la medida en que la intención de disloque no se cumpla, porque las cosas siguen normal y los estudiantes siguen cogiendo clases online, pero por otro lado afectas a la institución, pues yo creo que en ese aspecto tiene que haber un cambio y una revisión de las estrategias, que para mí incluiría no necesariamente estar defendiendo a la administración. Así que hay que estar pendiente de lo que pasa en la universidad. Yo creo que tiene que haber consolidación de programas en los recintos. Algunos recintos pues tienen que rediseñarse. Yo creo que Río Piedras tiene que ser el campus principal de la Universidad de Puerto Rico y que muchas de las cosas que se hacen en Carolina y Bayamón tienen que meterse en Río Piedras para fortalecer ese campus, darle vida y asignarle más recursos y que ese campus se convierta en un campus envidiable, al igual que Calley, al igual que Mayagüez, ¿verdad? Y en ese aspecto, pues yo creo que tiene que haber un rediseño. Si Sayira Jordán es la persona para hacerlo, no sé. Porque todavía, teniendo el chip de estudiante universitario, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico, yo no voy a defender ni a la rectora ni a la presidenta. Yo quiero que la universidad adelante y que se ponga al nivel de los tiempos, pero tampoco voy a decir si los administradores actuales son los que son. Esto ha sido Detrás del Titular, gracias a los amigos de Northbridge University. Oye, oriéntate. Yo sé que hay mucho trabajo, la familia demanda, pero Northbridge te permite cruzar ese puente profesional, lograr el éxito, lograr tus metas con estudios online. Oriéntate en online.northbridge.edu. Online.northbridge.edu. Northbridge University, antes NUC. Y gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto, llámanos al 787-305-3344 o visítanos en Río Grande, Dorado o Barranquitas.